Soy cordobés, cordobesa. Más adelante, que eso sí que eran peces monstruosos. Peces, os estoy hablando del esturión, por ejemplo, del Aquipenser esturio, que es el esturión del Guadalquivir, llegaba a alcanzar tamaño de 120 kilos las grandes hembras. Aquí se le conocía con el nombre de sollo. Y de hecho nos ha llegado, cuando una persona está más o menos como yo, está como un sollo, ¿vale? Es la similitud, porque las hembras grandes, preñadas, grávidas, con gran cantidad de huevos, eran enormes y llegaban a pesar eso, hasta 120, 130, 140 kilos de peso. De ahí se extrae el caviar, no sé si lo sabéis. Hubo un ruso, se llamaba Theodor Clasen, que vino aquí a Andalucía poco antes, entre la dictadura de Primo de Rivera y lo que sería la declaración de la Segunda República, ¿vale? Bueno, pues este hombre se dio cuenta de que Primo de Rivera había generado una serie de construcción de presas en el río. Era un proyecto de modernización cojonudo, porque iba a llevar al río, sobre todo a la gente que vivía en la ribera, el tránsito, que no es poco, porque antes el pasar de una orilla a otra se tenía que hacer con esto. Los puentes eran costosos de construir, incluso para los romanos, que construyeron nuestro puente romano. Córdoba hasta hace no mucho solo tenía el puente romano. El puente nuevo lo construye en época de Franco, de desarrollismo industrial, se construye lo que llamamos puente nuevo, que es el puente de San Rafael. Bueno, pues antes se tenía que utilizar la barca para pasar de un sitio a otro. Y claro, Primo de Rivera lo que dice es que os voy a dejar que paséis de un sitio a otro a través de las presas, van a servir de puente y encima van a generar energía eléctrica, que es importantísima. A principios del siglo XX la industria necesita de energía eléctrica. Lo mismo que estamos viendo ahora, que los sistemas de producción caen, pues en aquellos los que se querían implementar en auge necesitaban energía eléctrica. Entonces, ¿cómo la obtenían fácilmente? Pues con la energía hidráulica. El paso del río generaba energía. O sea, era un proyecto de modernización cojonudo, pero nadie tuvo en cuenta de que había peces que iban del mar al río y del río al mar, porque también hay peces que realizan esa migración contraria, que se llama catádroma. Los peces que suben del río hacia el mar se llaman anádromos y los que bajan se llaman catádromos. Un ejemplo, ¿sabéis qué pez es el que necesita reproducirse en el mar? Uno de los más sencillos, que estamos hartos de escuchar y que en Valencia lo ponen el arroz alipebre, la anguila. La anguila era un pez autóctono de nuestro río que ha entrado en un declive tremendo. Incluso hay un manjar producido que es la angula, que se pesca en el Bajo Guadalquivir y que han tenido que prohibir la pesca porque los stocks de anguilas, es decir, las poblaciones de anguilas, se estaban yendo hacia abajo. Bueno, pues la anguila también se vio afectada. No solo eran los peces que nos venían del mar al río, sino los del río hacia el mar. No podían cumplir su ciclo reproductor y al no poder cumplirlo, pues tenemos un problema de choque, de caída de una cultura que vivía de esos peces. Y por eso acaba desapareciendo muchos de los usos que hoy no tenemos, por eso, por falta de pescado. De hecho, el ruso este que os digo, muy interesante personaje, a la hora de finiquitar la fábrica de caviar que estaba en Coria del Río, porque el esturión no solo se consumía la carne, sino lo que este hombre iba buscando como buen ruso que era la calidad del caviar. Y entonces él vio que en el esturión del Guadalquivir el caviar era cojonudo. Pues se puso de acuerdo con unos vascos, que os sonarán a todos, porque casi todos habéis untado mayonesa de su marca en algún flamenquín. Ibarra, ¿os suena la casa Ibarra? Pues estos industriales vascos de la conserva, conserveros, fueron los que pusieron en explotación a través de este técnico, el ruso, el Theodor Clasen, pusieron en funcionamiento lo que era una fábrica de caviar, que estaba en Coria del Río. Es lógico que la pensaran poner allí, porque bueno, Coria todavía tenía acceso al mar. La presa primera que se construye, que no os lo he dicho, que es la que destruye nuestro río, es la presa de Alcalá del Río, por si nadie lo sabe. Y si alguien no quiere ir a Alcalá o no ha ido nunca, pero seguro que ha estado en el Salto de Adamuz, por ejemplo, entre Pedro Abad y Adamuz, hay una presa que atraviesa el río. Es una fotocopia de la presa de Alcalá, porque es ese proyecto que os estoy diciendo de Primo de Rivera, que se lo encarga a la industrial Mengemor, se llamaba en aquel momento. Luego se llamaría, también lo hemos conocido casi todos, porque mi madre, por ejemplo, lo decía. Mi madre decía, vamos a pagar a Sevillana, la luz. Era Sevillana quien explotaba esa luz. Mengemor es, por así decirlo, el antecesor de la Compañía Sevillana de Electricidad, que luego explotaría
esos saltos hidráulicos. Y la central que hay aquí más abajo. Y la central de Casillas también era de Sevillana. Generalmente a esos sitios se les solía conocer muchos de los sitios como la Casa de la Luz, la Fábrica de la Luz, tenían ese tipo de referencia. Vídeo realizado por Rafael Gómez Ruiz.